Bienvenidos a nuestro canal, donde nos dedicamos a analizar los debates políticos y las leyes que se debaten en nuestro país. Cada semana examinaremos y comentaremos cada indicación, proyecto de ley y legislación que nuestros legisladores discuten. Es vital mantenerse informado sobre las decisiones que toman nuestros representantes y el gobierno. Nuestro propósito es que todos podamos formarnos una idea clara y fundamentada sobre los diferentes sectores políticos y las decisiones de nuestros parlamentarios. De esta manera, podemos usar nuestros votos de manera más consciente y efectiva. Vamos a sumergirnos en el análisis del video de hoy. Esto es Política Chilena, tu canal oficial. Empecemos. Hoy abordaremos un tema de gran relevancia que se está discutiendo en la Comisión de Defensa. El asunto en cuestión es un proyecto de ley que autoriza medidas intrusivas para obtener información en investigaciones relacionadas con el crimen organizado y la defensa nacional. Estas medidas incluyen, por ejemplo, el allanamiento y registro en propiedades privadas, así como la intervención de comunicaciones telefónicas, entre otras. El debate surgió en torno a una de las indicaciones del proyecto que plantea que, en caso de que las personas investigadas sean desconocidas, se deberá justificar por qué son desconocidas. Esta indicación, como bien lo señaló el diputado Kaiser, carece de sentido y él mismo lo ha manifestado ante la comisión. A continuación, analizaremos este interesante debate y ofreceremos nuestros comentarios al respecto. Entonces, ofrecemos la palabra. Sobre este texto me ha pedido en primer lugar el señor Undurraga. Diputado. Gracias, Presidenta. A lo mejor a mí se me saltó, pero hay algo que no... y se votó anteriormente, a lo mejor yo no estaba. Pero ¿a quién se le pide la autorización? Porque no... Es que... pero eso ya fue votado. No, eso viene en el artículo 26. En el que sigue, okay. El señor secretario hizo la prevención de que la profundidad de esto se realizaba en el artículo que sigue. Perfecto. Quizás también tendríamos que, por lo tanto, tener a la vista para esta votación probablemente lo que dice el artículo 26. Tiene razón el diputado Undurraga. Diputado Kaiser, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias, Presidenta. Quizás también me estoy refiriendo a ese artículo porque no veo el plazo de respuesta. Tiene que haber un plazo máximo que sea muy acotado para que efectivamente digamos así, la operación no fracase en razón de la burocracia judicial. Punto 1. Punto 2. Respecto de la indicación que se presentó, dice, en caso de que la identidad de la o las personas afectadas por la medida... Cuando se está pidiendo el allanamiento, señora Presidenta, de un lugar, se está haciendo en razón de que uno tiene cierta sospecha de que en ese lugar existe algo de interés, ¿no? El hecho de que uno no conozca el nombre del dueño del lugar o de las personas que frecuentan ese lugar, ¿cómo voy a explicar un negativo? O sea, ¿por qué no sé quién está? Es como... Es un poco tirado de las mechas, ¿me explico? Porque mi interés es el lugar y lo que contiene. Si de la mano del lugar y lo que contiene identifico a personas que están involucradas en cierto tipo de comisión, ya sea de delitos o de actividades de inteligencia, ese es otro punto. Pero me parece que esa indicación lo que hace... Lo mismo que la segunda, lo que hace es eminentemente complicar la demostración de la necesidad ante el juez. O lo que tienes que demostrar ante el juez es que en el lugar efectivamente hay suficientes elementos de juicio que justifican razonablemente un allanamiento. No necesariamente, el resto es como un adendum que no entiendo. Y lo mismo pasa con justificar que el procedimiento es imprescindible para el cumplimiento de los objetivos de la Política Nacional de Inteligencia. Perfecto, pero en la orden yo creo que uno debiese poder justificar eso ex post. Es decir, si efectivamente se produce un allanamiento y no se cumplió con la normativa que ya está establecida en la misma norma, que todas estas actividades tienen que realizarse en el marco de lo que es la Política Nacional de Inteligencia,
entonces puedes perseguir las responsabilidades que correspondan. Pero justificarlo a priori, nuevamente, la cantidad de papeleo que eso significa puede transformarse en un problema. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias a usted, diputado Kaiser. Me gustaría darle la palabra al Ejecutivo. De todos modos, está circulando desde ya la indicación por si alguien la quiere suscribir. Ana Liao, por favor. Presidenta, por su intermedio, para toda la comisión. Entiendo perfectamente, se comprende perfectamente el punto que hace el diputado Kaiser. De hecho, no fue nuestra primera propuesta el texto que ahora he sometido eventualmente a vuestra firma, pero dado que en la comisión técnica surgieron aprehensiones respecto de que el presidente de la Corte de Apelaciones pudiere eventualmente autorizar una medida, un procedimiento especial respecto de personas cuya identidad se desconoce, y esa fue la aprehensión. La aprehensión que plantearon fue, es decir, se podría decretar una medida en cualquier lugar respecto de cualquier persona, aunque no sea conocida. Buscamos una fórmula que eventualmente generara el objetivo que tiene la autorización judicial, es decir, resguardar que si vamos a intervenir en garantías constitucionales, podamos tener, la sociedad en su conjunto me refiero, algún tipo de seguridad. Y por eso es que, si bien el literal quinto dice que identificación de las personas afectadas, si fueren conocidas, y en caso de que la identidad de las personas afectadas sea desconocida, no se busca el negativo, es decir, no se busca acreditar por qué son desconocidas, sino que las circunstancias que hacen que no tengamos el conocimiento de la identidad específica de esa persona. Por ejemplo, personas que han actuado bajo alias o nombres o designaciones claramente de fantasía, ejemplo, el conejo, el perro, el gato, qué sé yo, y en consecuencia, y que no obstante haber actuado con un nombre, un seudónimo, con un alias, que claramente no es su identidad real, pero en el curso de la investigación se ha determinado que esa persona tiene algún tipo de información en fuente cerrada, que nos interesa acceder a ella, bueno, el único resguardo posible es que se explique por qué no se dispone de esa, de acuerdo a las circunstancias. Es la circunstancia la que debe explicarse, y además que aquello que ya está de alguna manera implícito en los numerales anteriores, pero aquí se hace explícito, el que se señale cómo este procedimiento especial se alinea con la política y con el plan estratégico. Por ejemplo, si se está persiguiendo, se está accediendo a medidas que de alguna manera apuntan a evitar medidas o acciones de corte terrorista, que es la política, por ejemplo, y el plan estratégico es desarrollar acciones para eso, señalar que este tipo de medidas se enmarca en esa área. Ese es simplemente el objetivo, que no creemos que complique la presentación de esta solicitud de autorización, y que, por cierto, genera una mayor tranquilidad a una parte importante de parlamentarios que han tenido a través de sus asesores estas preocupaciones. Esa es la razón del quinto. Y el sexto, que es el literal 6, que dice fecha y duración del procedimiento que no podrá exceder de 90 días, y después tiene toda la razón, el séptimo, tratándose del procedimiento contemplado en el literal E, vale decir, la entrada y registro en lugares cerrados. Nuevamente vamos a la justificación y alineación con la política y el plan estratégico, y que se señale que esta medida se ha llegado a ella
porque otras medidas o no son posibles o ya se han realizado sin éxito. De manera de que si se va a violentar una garantía constitucional como es la inviolabilidad de domicilio, por ejemplo, se tenga ese resguardo, no tiene una aspiración mayor que esa. Sí, señora presidenta. Me comunican que efectivamente desconocer la identidad no significa lo mismo que desconocer el nombre. O sea que en este caso tendría que eliminarse de todas maneras el último inciso, para que esto pudiese tener efectividad. ¿Eso es correcto? Para cerrar, lo siguiente. Creo que todo esto va a tener o va a ser complejo en la medida que nosotros no le pongamos un plazo a la Corte para responder a la solicitud, que es el 26, es decir, que tienes un plazo extremadamente acotado, porque no te sirve para nada una orden de allanamiento que te la firmen 3 días después, o 5 días después, o 10 horas después. De hecho, creo que ahí podríamos conversar quizás con el Ejecutivo para llegar a alguna solución razonable. Ok, y el 5 en su totalidad. Ok, si me permite, después todavía hacer un pequeño comentario, porque tengo que aclarar algo con mi asesor. Ningún problema, Muchas con gracias. todo gusto. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidenta. A ver, a propósito de lo que se comentaba recién, creo que el problema acá en el concepto de las personas afectadas no se resume solamente a que la identidad de estas personas sea desconocida, sino que eventualmente sea incluso indeterminada o múltiple. Voy a dar un ejemplo bien concreto y que son situaciones que pasan. A mí me ha tocado conocer, y esto tengo un caso en particular de aquí de Viña del Mar en mi cabeza. Una casa que era originalmente propiedad de una persona, la persona falleció, esa casa pasa a ser propiedad de la sucesión. Todavía no está resuelto el tema hereditario y por lo tanto se mantiene esa casa como parte de la sucesión. Previo a que el propietario original falleciera, él había entregado esta casa en arriendo, ese contrato no ha sido dejado sin efecto, entonces podría, o sea, se considera legalmente que esa casa sigue estando entregada en arriendo a un tercero, pero esa persona que tenía la casa en arriendo ya no vive ahí, el contrato simplemente no fue nunca dejado sin efecto y actualmente la casa está con ocupas adentro. O sea, tiene una rotación permanente de gente, todos los cuales en el fondo son indeterminados en su identidad, porque muchos de ellos en el fondo son personas que antes vivían en situación de calle, que no se les conoce la identidad. O sea, estamos hablando de propietarios, arrendatarios al menos en el papel, ocupantes ilegales que seguirían siendo consideradas para todos los efectos jurídicos como personas afectadas, o podrían ser consideradas como personas afectadas, a pesar de que los derechos que pudieran reclamar sobre eso fueran, no hubiera derecho en realidad porque estaban viviendo en toma. Igualmente podrían considerarse como afectados. Entonces el problema acá no es solo, no se resuelve, perdón, demostrando que, que la identidad de la persona era desconocida. Porque eventualmente tú puedes llegar a conocer la identidad de esas personas. Tú puedes hacer el estudio de título, enterarte quiénes son los eventuales herederos. Sabemos en el fondo también hay situaciones, lamentablemente, donde hay posibles herederos cuando la asociación no está todavía resuelta que no son conocidos. Oye, mi papá tuvo un hijo, yo escuché alguna vez que tuvo un hijo con otra mujer, pero nunca lo conocimos y en realidad no tenemos idea quién es. También es una persona eventualmente afectada por esto. Entonces esto puede ser mucho más complejo que lo que la redacción de esta norma está contemplando. Entonces, yo creo que aquí esto no se resuelve solamente con que sea desconocida la identidad de esta persona, sino que eventualmente no pudiera ser determinable o pudiera ser demasiado extensa la información que debería producirse para que un tribunal se considere satisfecho. Y además, un segundo factor adicional que me preocupa, que es que este numeral 7 señala que tiene que justificarse que el procedimiento es imprescindible. Creo que es un exceso que estos procedimientos solo puedan realizarse cuando sea imposible procurarse la información por cualquier otra vía. A veces es más fácil, o dada la urgencia, es más conveniente o es una mejor forma de procurarse esa información, realizarlo por medio de estos procedimientos.
Eso no significa que esto vaya a usarse a mansalva o de forma irresponsable, pero creo que ahí el concepto de que deba ser imprescindible se pasa un poquito. O sea, deberíamos buscar otra palabra si que vamos a mantener algo de este estilo. Gracias. Diputado Kaiser, brevemente la palabra. Muchas y luego gracias. le hacemos la propuesta. Muchas gracias, señora presidenta. Respecto del punto 5, efectivamente yo creo que se puede colocar a la organización de inteligencia en una situación en la cual no va a poder aportar todos los antecedentes que solicita la norma para conseguir la aprobación, en razón de que pueda haber un número indeterminado de personas afectadas por la medida. Ejemplo de ello sería, por ejemplo, tratar de identificar o de interceptar comunicaciones en la barra de los de abajo, ahora de que están metidos supuestamente por un caso de ¿cómo se llama esto? Armamento y drogas, etcétera. Si tú vas entonces y lo que haces es interceptar todas las comunicaciones del blog durante un partido, es imposible reunir la información que se requeriría para ello. Es literalmente imposible. Y estoy dando solamente un ejemplo. El segundo punto es el siguiente. En el 6 dice fecha y duración del procedimiento solicitado que no podrá exceder 90 días, prorrogable por una sola vez por igual periodo. Si usted tiene, señora presidenta, si usted ha interceptado una fuente que es buena, esa intercepción o esa fuente usted la mantiene por todo el tiempo que sea posible. Es decir, si usted efectivamente, por ejemplo, tiene un aparato telefónico, usted no va a cerrar esa fuente por razones legales. Es decir, en la medida en que vaya dando información que sea productiva para la inteligencia, la va a seguir manteniendo, como se dice, pinchada. Entonces no tiene ningún sentido tener una operación de inteligencia que a los 180 días suspende definitivamente la acción, ¿no? Yo votaría en contra del 5 y el 6. Los dejaría fuera. Muchísimas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el Ejecutivo. Gracias, presidenta. Quisiéramos señalar que creo que existe una visión común respecto del numeral 6, en el sentido de permitir que la medida, el procedimiento especial que se esté solicitando a la autoridad judicial que corresponda, tenga un plazo de duración de 90 días, pero que pueda ser prorrogada las veces que sea necesario en razón de la, comillas, valga la redundancia, necesidad de acuerdo a la característica de la investigación que se esté llevando a cabo. Respecto de eso tenemos un acuerdo. Del mismo modo, tenemos un acuerdo respecto del numeral 7 en el sentido de que lo que interesa que se justifique respecto de la entrada en recintos privados o cerrados es que se justifique el alineamiento del procedimiento especial de esta medida con el Plan Nacional de Inteligencia y con el Plan Estratégico de Inteligencia, y que adicionalmente pueda recurrirse a él como primera razón de investigación en casos de urgencia u otra razón calificada que deberá expresarse en la solicitud. Respecto de eso tenemos acuerdo. Respecto del numeral 5, el diputado Sánchez ha planteado una inquietud respecto de el sentido y alcance que pudiere entregársele a la expresión personas, comillas, afectadas. El término afectación es aquel que creo que tiene el diputado tiene razón en plantear que en una interpretación estricta desde lo legal podría entenderse que personas afectadas son mucho más que aquellas que están involucradas en la investigación que origina estos procedimientos especiales. Ha puesto un ejemplo que dice relación con personas que ocupas, digamos, que están en un domicilio determinado, y lo que se pretende y lo que se afectaría con la medida de ingreso es a esos ocupas. No quisiéramos entender que van a ser personas afectadas ni el dueño, ni los herederos en caso que se trate de una sucesión, o eventuales anteriores arrendatarios que tengan aún un contrato que no haya sido finiquitado pero que pudiera entenderse como vigente, etcétera. Las personas afectadas, de acuerdo a la comprensión que ha tenido el Ejecutivo hasta ahora, son aquellas personas vinculadas a la investigación
que se está llevando a cabo, sea por antiterrorismo u otras. Esas son las personas afectadas. Ahora, sí, para que esto quede aún más claro, podemos encontrar una redacción distinta, nosotros estamos disponibles. No tengo el concepto para poder aportar, pero por lo menos en la historia de la ley ya está quedando claro cuál es la comprensión que tenemos respecto de personas afectadas. No es un concepto que diga relación con la titularidad de la propiedad o de algún derecho asociado al inmueble al cual se va a ingresar, sino a los sujetos que están involucrados en la investigación que se lleva adelante. Gracias, presidente. Ya, ¿cómo seguimos en la discusión del numeral 5? Vamos a votar. Yo ya presenté la indicación para votar por separado el numeral 5, ¿ya? Y vamos a votar ahora, estimados colegas, vamos a votar donde ya tenemos acuerdo, por favor, y después seguimos con el debate sobre... ¿Perdón? Diputado Kaiser, dígame. Para ordenar el tema, porque en la 4 dice justificación de que su uso es imprescindible para la obtención de la información requerida. Ya nos pusimos de acuerdo que la palabra imprescindible Analía, no la íbamos a utilizar. eso es cierto. La palabra imprescindible también está en el 4. Presente en el numeral 4. Entonces vamos a tener que sacar, también usa la palabra imprescindible. De que su uso es imprescindible. Necesario para la obtención de información referida. Creo, señora presidenta, que podríamos cambiar el imprescindible por necesario y se sigue manteniendo la idea que nos interesa resguardar. Ahora sí le ofrezco la palabra al diputado Sánchez, luego me había pedido también el diputado Undurraga, para entrar en la discusión del numeral 5 del artículo 25. Diputado Sánchez, tiene Muchas gracias, la palabra. Presidenta. Lo que propongo entonces, y que quizás podría dejar a todos tranquilos, eso espero, es reemplazar el concepto persona afectada por sujeto de investigación. Estoy de acuerdo. Entonces, comenzaría diciendo el numeral 5, identificación de él o los sujetos de investigación, si fueran conocidos, todo el rato se mantiene. Y en la parte nueva, en el fondo, que está en letras rojas abajo, reemplazar de nuevo personas afectadas por sujetos de investigación. Entonces, así se acota mucho más. Y no nos encontramos con estas situaciones en que la afectación puede ser de cualquier entidad e incluso indeterminable. Gracias. Muchas gracias a usted, diputado Sánchez. Tiene la palabra el diputado Francisco Undurraga. Me ha pedido el Ejecutivo antes la palabra, si es que... ¿qué le parece la propuesta del diputado señor Sánchez? A mí me parece bastante razonable. Analía, ¿tiene usted la palabra? Sí, presidenta, compartimos efectivamente que la propuesta es razonable, pero buscando incluso cubrir hipótesis que eventualmente pudieran hacer difícil la realización de la medida. Por lo siguiente, quisiera hacer una propuesta, porque dice el diputado que pongamos sujeto de investigación, objeto de investigación, sujeto de investigación. ¿Qué ocurre entonces si estamos, por ejemplo, en presencia de un grupo de ocupas? Se tiene información que entre ese grupo de ocupas, imaginemos 10 personas, hay 2 o 3 que estarían vinculadas a elaboración de materiales explosivos, por ejemplo. Los sujetos de investigación no son los 10 que van a ser afectados. Entonces, yo creo que para evitar que pudiera haber un conflicto en ese sentido, diría que identificación de las personas asociadas a la información que se pretende obtener, de manera tal que con solo indicar aquellas que están, aunque no las identifiquemos, sino que tengamos el alias, el seudónimo, lo que sea, pero que están vinculadas a la investigación, esas van a ser las personas afectadas. Yo diría, es una sugerencia, si no, está bien, pero creo que pueden haber otras que no estén siendo objeto de investigación. Sí, muchas gracias, presidente. Tengo la impresión de que nos estamos acercando de alguna manera a una solución que sea razonable. La identificación de las personas de interés
si fueren conocidas y designación del lugar donde se realizará y del sistema informático o dispositivo de comunicación a intervenir según la naturaleza del procedimiento. Y en caso que la identidad de las personas de interés sea desconocida, deberán explicarse por qué estas personas resultan, o sea, la investigación de estas personas resultan necesarias para la obtención de la información que origina el procedimiento especial cuya autorización se requiere. Yo creo que de esa manera, de alguna manera se mantiene cubierto esto. La identificación individual de personas que todavía tienen que ser investigadas para determinar su verdadera identidad, por ejemplo. ¿Ya? Si tengo que ponerlo en el documento para que el juez me autorice, evidentemente me puede generar un conflicto. Yo tengo que decir, ¿sabes qué más? Estas personas, no sé quiénes son, las tengo que investigar, tengo que saber quiénes son, pero tengo que entrar a esto o a esta base de datos. No puedo dar la identidad de las personas que estoy investigando porque no la conozco. ¿Qué más? ¿Cómo le puedo explicar por qué no la conozco? Bueno, porque recién ahora entraron al radar, por ejemplo. De acuerdo. Pero el punto esencialmente es el siguiente. Cuando usted coloca la identificación de las personas afectadas por la medida y dice explicarse las circunstancias que justifican este desconocimiento, la verdad es que es porque me levanté tarde. Evidentemente que no lo conozco nomás, simplemente. Es como justificar que no hice la pega. ¿Me explico a lo que voy? No tiene sentido esa parte de la norma. Justificar el desconocimiento. No sé, si no son familia. Yo lo que tengo que justificar es la necesidad de investigar a estas personas porque son personas de interés, nada más. Y si existe suficiente antecedentes porque la persona está tramitando o está visitando de manera regular un local donde se sabe que hay traficantes de drogas, bueno, ahí está, punto. Yo creo que eso debiese ser de alguna manera nuestra aproximación, ¿no? Y todos aquellos que están, bueno, los podrás descartar después. Si chequeas sus dispositivos y efectivamente no aparece nada, podrás decir, bueno, no es de interés. Pero en la medida que son, en que participan de una actividad, por ejemplo, en un bar que se conoce como, bueno, usted tendrá que chequear si efectivamente son parte de una red o no lo son. Gracias. Sí, gracias, diputado Kaiser. Analía me ha pedido uso de la palabra y luego el diputado Joanet. Muy breve, Presidenta, para señalar que nos parece totalmente posible y nos allanamos a la propuesta que ha hecho el diputado Sánchez en el sentido de abordar el tema de las personas afectadas con la indicación de que se trata de sujetos de investigación. Pido excusas, pero no sé si el diputado Kaiser podrá repetir la redacción que proponía porque no lo escuché al inicio y quedé... Sí, hay una indicación que ha redactado de todos modos el diputado Luis Sánchez, que más o menos contempla los puntos que algunos que tenemos nuestras dudas, el diputado Undurraga, Kaiser, Sánchez, la que habla, haría, digamos, complemento. Y por lo tanto estamos presentando una indicación. De todos modos, antes de ponerla en votación, porque ya nos quedan pocos minutos, luego tenemos que ir a la sala, le doy la palabra al diputado Joanet. Sí, yo tengo una duda porque primero la indicación que presenta el diputado Sánchez cambia el concepto persona por sujeto. Eso es lo primero. Pero primero el concepto persona y después dice cambia el concepto afectado o afectada por sujeto de investigación. Uno podría decir que es una cuestión casi tautológica, pero lo cierto es que la persona, y ahí yo le pediría al Ejecutivo, el Ejecutivo ya se dio absolutamente, pero tiene que haber un sentido, digamos, que el Ejecutivo planteó personas afectadas, ¿no? Porque el sujeto, y yo creo que es válido en ese solo el concepto sujeto, lo que plantea el diputado Sánchez, es un ser, es una persona que
es dueño de sus actos, el sujeto, y desde ese punto de vista sí, es absolutamente, yo diría, plausible lo que plantea, porque persona es un poco más amplio, pero lo que no me queda, ¿por qué no podría ser, por ejemplo, sujeto afectado? O sea, yo quiero entender por qué en el fondo el Ejecutivo planteó persona afectada, aunque puede ser lo mismo, es tautológico como lo acaba de decir, porque en el fondo se refiere a lo mismo. Porque como señalaba el diputado Kaiser, para mí no era un problema cuando planteaba personas afectadas, porque entendía que eran efectivamente aquellos sujetos propios que estaban bajo una investigación. Entonces, no me incomodaba, creo. Pero me gustaría que el Ejecutivo justificara mejor por qué en definitiva estaba eso y finalmente por qué lo cambiamos. Gracias, diputado Joanet. Le vamos a dar la palabra al Ejecutivo para que le pueda, si estima así bien, responder al diputado Joanet, y luego vamos a poner en votación la indicación que ha redactado el diputado Sánchez. Analía. Señora Presidenta, por su intermedio para el diputado Joanet. Es que el punto que planteó, nosotros como Ejecutivo efectivamente pusimos la indicación persona afectada. Y entendíamos por tal una persona que iba a estar en un lugar Perdón. Señora Presidenta, muchas gracias por su intermedio para el diputado diputado Joanet. Estimado diputado, lo que ocurre es que nosotros presentamos la indicación con persona afectada, entendiendo por tal precisamente al sujeto de investigación o a la persona asociada a la investigación que se está llevando a cabo, etcétera. El punto que planteó el diputado Sánchez y que nos pareció atendible es el siguiente. Desde el punto de vista jurídico, la persona afectada podría tener diversas interpretaciones. Por ejemplo, el dueño de un inmueble, aunque no lo esté ocupando, pero es el dueño, el que tiene la titularidad del dominio sobre el inmueble, que va a ser objeto de la medida de ingreso a ese recinto cerrado. No es nuestra intención, nunca ha sido, pero si pudiere confundirse nuestra intención a propósito de un término que jurídicamente puede tener otra interpretación, por eso nos allanamos a una propuesta como la que señala sujeto de investigación, porque sujeto de investigación o sujeto asociado a la medida habría sido nuestro mejor escenario, pero nos parece que igualmente se entiende el propósito. Sujeto de investigación es aquel que va a tener alguna relación con la información cerrada que se pretende obtener, porque lo que estamos buscando es una información, no es el sujeto. De hecho, se va a realizar en desconocimiento de ese sujeto de investigación. Entonces, lo que nos interesa es que cuando el juez, sea un ministro de Corte de Apelaciones, un ministro de la Suprema, etcétera, vaya a autorizar, entienda que nos estamos refiriendo a aquel que tiene una determinada información o está asociado a una determinada investigación en un lugar cerrado, sea propietario, sea arrendatario, sea ocupa o sea lo que sea. No es ese nuestro propósito, esa es la razón por la cual accedimos al cambio. Muchas gracias al Ejecutivo. Se pone en votación la indicación. Estimado secretario, por favor, si podemos dar lectura de la indicación, ¿cómo vamos a votar? Presidenta. Muchas gracias. En votación. El numeral quinto, que está al final de la página 119, se va a votar conjuntamente. Perdón. ¿Pueden hacer silencio, por favor, que el señor secretario está haciendo lectura de la indicación y explicando lo que vamos a votar para que después tengan todo claridad? Diputado Kaiser, si se puede tomar asiento, por favor. Gracias. El numeral quinto se va a votar conjuntamente con la indicación que acaba de llegar a la mesa de las diputadas Camila Flores y de los señores Moreira, Undurraga, Sánchez, Kaiser y Beltrán, y conjuntamente con la indicación que había sido el resultado del trabajo de la mesa técnica, que está suscrita por los señores de Rementería y Undurraga. El texto del numeral quinto quedaría como sigue. 5. Identificación de del o los sujetos de investigación por la medida.
si fueren conocidos, y designación del lugar donde se realizará y del sistema informático dispositivo de comunicación a intervenir según la naturaleza del procedimiento. En caso de que la identidad de los sujetos de investigación sea desconocida, deberán explicarse las circunstancias que justifican este desconocimiento, así como las razones específicas por las cuales estos sujetos resultan de interés para la obtención de la información que origina el procedimiento especial cuya autorización se requiere. Así que haría el numeral quinto propuesto por el Ejecutivo con las dos indicaciones que he mencionado, Presidenta. ¿Tiene una consulta de procedimiento el diputado Kaiser? Sí, señora Presidenta. En razón de si podemos votar la indicación del diputado Sánchez y pudiésemos hacer después todavía una modificación al texto del mismo artículo. Analía, ¿usted quería también hacer una apreciación sobre la votación? Sí, señora Presidenta. De acuerdo al texto que acaba de leer el señor secretario, me parece que el principio tiene un problema de redacción, en el sentido de que la medida efectivamente afecta al sujeto investigado. No es o sea, falta ahí una conexión entre identificación del sujeto, el sujeto investigado, a quién, respecto de quién se solicita la medida, porque no es él, no es respecto del sujeto que se pide la autorización, Exacto. se pide respecto de la medida que tiene una relación con el sujeto investigado. Así es. Y eso no está claro en la redacción. Ese era el Tiene punto razón. que quería plantear. Vamos a hacer lo siguiente. En consideración a la apreciación que acaba de hacer el Ejecutivo, que tiene toda la razón, más la indicación que hemos presentado, la vamos a dejar pendiente de votación para mañana, para que nuestra Secretaría pueda redactar con lo señalado por el Ejecutivo en concordancia con la indicación que hemos presentado nosotros también. Para que venga una indicación, digamos, una propuesta de redacción para hacerlo bien, que quede algo bien zanjado y no ahora sobre la marcha, para que no tengamos después problemas, porque la redacción en estos temas que son tan sensibles pueden sin duda hacer la diferencia. Por lo tanto, encomendamos a la Secretaría a que nos traiga mañana la propuesta y partimos la sesión de mañana votando esto inmediatamente, porque ya está bastante zanjado, y seguimos con el artículo 26. Y por lo tanto, por haberse cumplido... varios, me estaba saltando varios. Diputado Joanet tiene varios, y quienes tengan también varios Muchas gracias, Presidenta. Yo quisiera, Presidenta, yo diría que el tema de la fe pública es muy importante y no queremos poner en duda, sin lugar a dudas, no, valga la redundancia, el informe que por la prensa nos enteramos respecto de la Fuerza Aérea sobre un aparente avión, no sabemos hoy día qué es lo que es, no sabemos. Entonces quisiera, por su intermedio, invitar a la ministra de Defensa, 15, 20 minutos, media hora, pero creo que es importante. Y también al comandante en jefe, podemos hacer una sesión secreta, pero creo que para esta comisión y también para quienes representamos, que, claro, y nos quedemos conformes con la respuesta que no conocemos, porque no la conocemos. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que señala el diputado Joanet, me parece que es muy relevante. Yo quería proponerlo al día de mañana en sesión ordinaria, pero me parece bien si se ha generado la instancia para esto. ¿Les parece que a nombre de todos los presentes podamos adherir a eso, que nos acompañe la ministra? Y quiero aprovechar también, diputado, enseguida les doy la palabra. Ya que estamos, vamos a solicitar la presencia de la ministra Maya Fernández. Creo que también sería importante, ya que va a estar acá, además de tocar el tema, ¿cierto?, con ella, y imagino se hará acompañar del comandante en jefe de la Fuerza Aérea, pero también creo que es importante que nos pueda comentar respecto a su reunión con su par chino, que también ha generado bastante conmoción, comentarios, para que nos explique, en definitiva, si a ustedes les parece, cuál era el propósito, qué es lo que se zanjó conforme a eso, y aprovechemos, ¿cierto?, para que ella va a venir, si lo tiene bien, y se refiere a los dos temas. ¿Les parece? Ok.
diputado Undurraga, luego el diputado de Rementería. Pero diputado, si era sobre el punto, por favor, tome usted la palabra. Era decir que tal vez podemos aprovechar además la instancia el próximo lunes que vamos a estar con la Fuerza Aérea en la Fuerza Aérea, en un espacio cerrado para ellos, donde ellos pueden sentirse más seguros y tal vez Estimados colegas, tener un rato para tratar el tema. Sé que no podemos decir nada porque no es una sesión ordinaria y no podemos decir que sí tiene a nadie, pero tal vez aprovechar la instancia para conversar. Pero mire, les quiero proponer lo siguiente, somos 9. Tenemos el quórum justo para pedir que esa visita que esa sesión sea secreta, para darles a ellos la tranquilidad, sobre todo al comandante en jefe de la FACH, que pueda hablar, digamos, con tranquilidad. ¿Les parece que tomemos el acuerdo, ya que estamos los 9, de que sea secreto? Diputado Undurraga, Gracias. micrófono. No, es sobre el punto. Esa parte de la sesión sea secreta. Sí, claro. No la sesión completa sea secreta. Lo que tiene relación con la Fuerza Aérea. No, a mí tampoco. ¿Sí? Sí, acá cuando venga el comandante en jefe de la FACH. Ya estamos. No, solamente. ¿Habría acuerdo para que esa parte de la sesión sea secreta? Eso es lo que quería. Lo referente a este helicóptero, avión, lo que haya sido, esa parte de la sesión va a ser secreta. Solo el resto no. ¿Están de acuerdo? Porque estamos justo en los 9. Ya, de acuerdo para que esa parte sea secreta. Presidenta. Gracias, diputado de Rementería. Diputado Undurraga. Estimada Presidenta, creo que la tramitación de este proyecto que nos desvive ha sido muy productiva, pero hemos descuidado nuestro rol también de Comisión de Defensa. A mí me gustaría, ya que estamos en el tema con la ministra, yo no sé si es el canciller, el EMCO o alguien, la propia ministra, que nos pudiese informar cuál es la información real que tienen entre el convenio firmado un 18 de septiembre de este año entre el Ministerio de Defensa argentino y peruano. A mí me parece que el tema no es por casualidad que se firmó el 18 de septiembre. Aquí hay un mensaje hacia Chile entre dos repúblicas, no solamente fronterizas, sino además hermanas nuestras, y creo que el tema debe ser tomado y asumido por esta comisión con la gravedad que espero no tenga, pero si es que la tiene, tenemos que tener la mínima seriedad y tener la información en esa materia. Sí, muchas gracias, diputado. Toda la razón, le parece a la comisión. En ese sentido, también tiene que ser la ministra de Defensa, pero además debiésemos invitar al ministro de Relaciones Exteriores. Probablemente él también tendría algo que agregar sobre el tema. ¿Les parece que aprovechemos en esa misma sesión que estamos dejando para hablar de estos temas, pedirle al ministro de Relaciones Exteriores que también asista? Tiene razón. No, va a ser acá, perdón, diputado. La sesión secreta va a ser acá. No va a ser la de la FACH. No va a ser eso. Ellos tienen su motivo y quieren hablar con nosotros cosas que a ellos les interesan. Cuando a nosotros nos interesa, vienen acá a nuestra sede legislativa. Diputado Kaiser, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora Presidenta, porque en el ¿Se acuerdan? Gracias. En el marco de esta invitación, a mí me interesaría que nosotros citásemos o conversásemos también con los jefes, o sea, con los directores de los servicios de inteligencia que están efectivamente ahora encargados de lo que es nuestra inteligencia exterior. Ellos son quienes probablemente tengan una mejor comprensión exactamente de lo que está sucediendo en el marco de este acuerdo entre Perú y Argentina, y nos pueden venir a exponer entonces cuáles son sus aprehensiones o cuál es su interpretación de la situación. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Entonces, usted sugiere, diputado, que sean los encargados de inteligencia de cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas. Yo pienso lo mismo, que no nos van a responder. Yo creo que la ministra va a estar con lo que ella nos diga. Dudo yo, igual que el diputado Carter. Yo creo que no nos van a pescar. Sí. Rendirnos cuenta. Pero está bien, pero no.
Pero que vengan con la ministra. Miren, vamos a extenderle la invitación a la ministra. Y en la invitación que le hagamos a la ministra de Defensa, le vamos a poner en la nota que si ella estima bien hacerse acompañar de los encargados de inteligencia de las Fuerzas Armadas, puedan asistir. Pues no tenemos nosotros facultad para, en el fondo, que ellos vengan a hablar de un tema de esas características. Bueno, si es sesión secreta podría ser discutible, pero todo esto se hace a través del ministerio, no podemos directamente. Por lo tanto, le vamos a pedir a la ministra que ojalá pueda, y si ella estima bien hacerse acompañar por ellos, fantástico, y si no, es una decisión propia de la ministra que, bueno, tendrá que contarnos de acuerdo a la información que ella tenga sobre este tema, ¿cierto?, en la sesión secreta. Y al ministro de Relaciones Exteriores también para que complemente la información. ¿Les parece? Señor secretario. Al final, lo único no secreto sería la conversación con China. Así es. Lo único no secreto es saber cuáles fueron las tratativas con su par chino. En lo demás va a ser secreto y por lo tanto podrían ellos hacerse acompañar de quienes estimen pertinente. Diputado Carter, les pido que seamos breves porque ya están sonando los timbres. Estamos pasados. Sí, Presidenta, son 30 segundos solamente. Presidenta, respecto a lo mismo, sobre el punto, a mí me gustaría pedir que la ministra nos pueda hacer una presentación respecto a los 3 factores regionales versus Chile. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Nosotros con nuestra inversión y todo lo que tenemos hacia futuro proyectado, con la ley hoy día aprobada, con los fondos, cómo nuestra curva en material versus versus Argentina, Perú, Bolivia. Creo que más que hacer preguntas a los servicios de inteligencia, nosotros tenemos que saber, y eso está dentro de nuestra órbita como parlamentarios de Comisión de Defensa, poder saber cuál es la visión que está regional versus nuestra visión interna. Sí. Nuestro gasto versus el gasto de ellos. Y en cuánto tiempo más, porque hoy día claramente Chile es superior en su material a todos los otros países, saber cuándo eso va a cambiar con las compras que están hoy día. Va a servir la sesión, pero yo creo que hay que pedirle que vengan preparados para eso, porque va a ser más central que muchas cosas que se han pedido. Muchas gracias, diputado Carter. Así lo haremos también en la comunicación, le haremos saber que será parte de las consultas. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Queridos amigos, hemos llegado al final de este análisis. Esperamos que esta información les haya sido útil para comprender las diferentes perspectivas y propuestas en discusión. Recuerden que su opinión es importante y es fundamental informarse para tomar decisiones bien fundamentadas sobre los temas que afectan a nuestro país. Nos despedimos por ahora, pero nos veremos en el próximo video con más temas de interés. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestras publicaciones. Esto es Política Chilena, tu canal oficial de debates y política. Como siempre, agradecemos tu preferencia. Hasta el próximo video.